y no hay absolutamente nada. Ninguna pieza dentaria con compromiso de caries, encías sanas, pero sin embargo se refiere que le duele. Más aún, puede estar con ese tipo de condición clínica, un tipo de imagen. Entonces, ahí entramos a un campo que se conoce como el campo de las enfermedades llamadas las neurales. ¿Qué nervio es el que participa en la inervación de los maxilares, superior e inferior? El trigémino. Entonces, ¿y tiene cuántas ramas? Tres. ¿Cuáles son las tres ramas? Entonces, de esos nervios, justamente se va a generar este tipo de neuralgias, que son dolores realmente atípicos, porque obviamente en estos casos se genera este cuadro de dolor. El dolor, ustedes saben por fisiología, o deben recordar por fisiología, que se va a generar por ¿qué tipo de condición fisiológica? Van a ver, ya, desde el punto de vista bioquímico, van a tener prostaglandinas, ¿no? Como mediadores químicos que van a funcionar, obviamente, a este síntoma de dolor. Pero antes que se activen las prostaglandinas, a nivel celular, en las membranas de las células nerviosas, van a haber un cambio de polaridad. Hay un medio interno que es positivo, medio externo que es negativo, y hay un cambio de iones, de sodio, de potasio, en las cuales ustedes van a encontrar que esos cambios simultáneos van a generar la transmisión del dolor, y que normalmente van a generar una reacción cuasi inmediata. ¿Qué hace el anestésico dental, como las amidas? Hace que justamente impermeabilice este tipo de membranas y no hay ese intercambio iónico. Por ende, no va a haber ningún tipo de transmisión del dolor. Pero es en el caso de los dolores normales, convencionales, o de la pulpitis, la periodontitis. En estos casos, cuando son neuralgias, así le pongas una troncular o una infiltrativa con anestésico dental, no le va a calmar, no le va a fastidiar, no le va a calmar el dolor. Entonces, para esos casos se requiere otro tipo de... A ver, vamos a ver. En algunos casos, esas neuralgias pueden condicionar problemas tan serios en el individuo que al generarse algún tipo de desequilibrio puede llevar inclusive a tomar decisiones a veces muy radicales, en las cuales si son personas que tienen algún tipo de labor de alto riesgo, lo recomendable es que obviamente estén pues en otro tipo de labor asignada, porque probablemente pueden tener algún tipo de complicación. Sin embargo, también es importante que en algunos casos, mala praxis en algunos procedimientos también pueden condicionar de manera atípica también el origen de neuralgias. Como escosis molares, gente muy, no ustedes, porque ustedes por más que sean inexpertos, en muestra molar van a tener siempre lo que se llama el principio de no hacer daño al paciente. Creo que eso es algo unánime entre todos ustedes, ¿no? Y es el fin serio, ¿no? Primero no hacer daño al paciente. Y eso obviamente todos ustedes lo van a hacer. Sin embargo, a veces puede haber una falta de experiencia, qué sé yo, pero ustedes saben los riesgos y eso lo van a hacer. Sin embargo, en algunos casos pueden haber malas praxis, pero en la que le importa pues poco lo que hace el paciente, sin ética. Y de ahí en estos casos
van a haber daños que pueden generar algunos problemas neurálgicos, porque van a haber dolores realmente crónicos y severos. Les explico porque a veces hay personal de seguridad que maneja armas, guardaespaldas, etcétera, y eso ya ha pasado acá posiblemente en nuestro país, en las cuales este tipo de personas, como tienen neuralgias, si tienen algún momento de su labor y al tener armas, obviamente el dolor es tan insoportable que les puede llevar a tomar una decisión fatídica. El dolor es muy insoportable, entonces, y no hay forma de poder tratar. Entonces, por eso, es que esos pacientes hay que tener bastante cuidado en el momento que los diagnosticamos. Al punto, inclusive, que cuando les medica, manejamos fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Ya no estoy central. Y eso condiciona, obviamente, la labor que podemos desempeñar. Por ejemplo, si es ahora que hace el nuevo aeropuerto, ¿no?, que maneja la torre de control, no puede tener eso. Porque obviamente si está premedicado con ese tipo de neuralgias, no puede tener ningún tipo de violencia en el momento que se necesite una labor. Un parpadeo ahí genera un colapso entre los dos aviones. Entonces, por eso es que las labores de estos tipos de personas que tienen este tipo de enfermedad tienen que ser asignadas en algo que no implique ningún tipo de riesgo. Sepa hacer algún tipo de cirugía, labor con máquinas, etc. O también ir en la calle también igual, ¿no? Ustedes también, si tuvieran alguien en neuralgia, salen, se van por la marina, tienen equipo de seguridad personal. Si se van por abajo, se puede, porque obviamente la respuesta no va a ser la misma con el uso de los medicamentos. La neuralgia es una sensación de dolor que se percibe cuando hay una lesión en algún nervio. Esta puede ser de origen idiopática o de tipo sintomático. Las más frecuentes van a ser en el trigémino. Y por ahí también en el glososalino. Esto, por ejemplo, cuando tenemos algún signo de dolor, normalmente el paciente, en el lugar que sienta, con su propio dedo, va a indicar el punto de origen del dolor. Es decir, va a agarrar y va a decir, aquí me está, aquí marca el dolor. Doctor, aquí me marca. Acá me empieza. Pero ellos van a indicarlo con un dedo. ¿Dónde? Ellos saben dónde es. Y lo van a sentir como si fuera el inicio de una corriente eléctrica. No, es como una corriente eléctrica que empieza en un punto y avanza. O también siente que le quema, que le arde. Son síntomas que no son frecuentes. Y si ustedes lo tocan, obviamente ahí va a empezar el dolor en el lugar que indique por ahí el nombre. Vamos a encontrar diferentes características clínicas, diferentes tipos de etiologías. Lo principal es que cuando tenemos un daño a nivel tejido nervioso, podemos encontrar, como ustedes saben, en todo nervio una raíz motora y una raíz sensitiva. Y eso por ahí es el punto de acción de este tipo de daño. La raíz motora, como su nombre lo indica, va a tener que ver con la acción a nivel de movimiento. Mientras que la sensitiva va a tener que ver con lo que vendría a ser lo que es tacto, algún tipo de percepción de la temperatura, del contacto físico o la presión, y estos van a ser alterados cuando uno comienza a tener ese tipo de síntomas. Los músculos pueden tener movimientos involuntarios y a la vez también la presencia del dolor principalmente en la raíz sensitiva. Este ganglio de Gasser, en la cual van a partir las tres ramas, es el que va a ser el punto de referencia en el cual vamos a encontrar este daño de origen neurálgico. Y más aún, inclusive,
este ángulo de Gasser hasta su origen en esta protuberancia va a generar que ya el manejo a nivel de lo que es el encéfalo ya lo maneja el neurocirujano, que en algunos casos obviamente tiene que ser el especialista que va a encargarse de manejar el tipo de dolor. Pero cuando es un cuadro inicial, localizado a nivel de boca, aún en ese momento todavía nosotros manejamos este tipo de sintomatología. Siempre y cuando pues, no se complica. Y si no se sigue complicando el dolor, tenemos que ya hacer una transferencia pues, a un neurólogo, a un neurocirujano para que ya aborde a nivel central, ¿no?, como un procedimiento ya invasivo para que ese dolor se pueda controlar. Claro. La neuralgia en realidad se maneja por especialidades como la medicina bucal, la cirugía bucal o especialidades estomatológicas. Y ustedes, desde el punto de vista básico, también, obviamente, si es que llevan bien el curso y por ahí aprenden, creo que también lo pueden manejar en una parte. Ah, claro. Tenemos todavía en esa parte, por ejemplo, quien les habla en el seguro, cuando no hay algún tipo de fármaco a nivel sistema nervioso central, no hay ningún impedimento para poder hacerlo. Pero la parte de odontología, por ahora, todavía se resuelven algunos temas por ahí legales que hay en esos temas de la ley de trabajo, del acto médico. Muy bien, entonces tenemos que a nivel de la región maxilofacial, el dolor puede ir en cualquiera de estas dos ramas principales, inclusive la oftálmica también. En cuanto al punto de origen del dolor, cuando el paciente refiere, muchas veces va a ser siempre un daño a nivel del tejido nervioso. Es decir, no va a haber ningún foco que va a originar ese tipo de cuadro de dolor. Al no haber un foco, una etiología, ¿qué hay que hacer? Hay que actuar sobre el propio nervio de manera local. Y en algunos casos, hacemos infiltración con alcohol. Alcohol. ¿Para qué? Para que encontremos que estos cambios iónicos a nivel de esos tejidos comiencen a neutralizarse. Y la otra, que es por vía oral, por vía medicamentos, es ya a nivel nervioso central, manejar el dolor. Y si lo manejo a nivel central, ¿habrá nivel periférico? No. Ya. Entonces ya me voy a nivel central para poder manejar. Fármacos como la carbamazepina es la que por ahí se usan con mayor frecuencia. Y la otra que tiene menos efectos secundarios es la gabapentina. Ahí lo vamos a seguir viendo. Muy bien, entonces puede haber un dolor en un lado de la cara, ya hemos mencionado como descarga eléctrica. Supuestamente va a ser brusca, puede durar varios periodos. Suele aparecer en la quinta década de vida, en las mujeres, pero obviamente esto es netamente epidemiológico, ¿no? O sea, es más probable, pero igual no escapa. Por ejemplo, en mi experiencia encontramos a varias mujeres. No igual es una estadística, ¿por qué hay mujeres? Porque normalmente en mujeres hay un cambio hormonal, que a veces ya comienzan con dolores por ahí idiopáticos, ¿no? Y por ahí genera ese tipo de malestares, como dicen.
Tenemos la neuralgia, la primaria o atípica y atípica, las dos. Estas dos van a ser aquellas que no vamos a identificar muy bien cuál ha sido su origen en cuanto al origen de esta neuralgia terminal. Sin embargo, las secundarias, esas sí se van a deber probablemente a un trauma. Como les comentaba, por ejemplo, puede ser a veces por una mala praxis, ¿no? En la cual han hecho una extracción de una pieza dentaria de una estructura molar y que probablemente hayan dañado al dentario inferior en este procedimiento, por desconocimiento, por obviamente falta de pericia, etc. También puede haber secundaria a una infección. Hay nervios, hay tejidos nerviosos que se van a ver afectados por la presencia de un virus como el herpes. Más aún, el virus del herpes se va a alojar en el ganglio de gas. Entonces, baja ahí la expectativa para que de manera secundaria se pueda activar. Y esto va a generar también una neuralgia. El herpes zóster, voy a tomar forma de que se duerme, ¿ya? Voy a hacer un gato. Muy bien, entonces tenemos el herpes, que es un virus que va a tener una afinidad o un tropismo hacia el tejido nervioso y también al tejido linfóide, ¿no? Entonces, el tejido linfóide, en este caso el herpes zóster, no va a estar asociado, porque el herpes de este tipo de dolor neurálgico va a ser obviamente asociado al tejido, no al linfóide. Entonces, vamos a encontrar ahí que se va a afectar a este tipo de virus. Luego van a haber algunas que sean de origen compresivo. Doctor, ¿puede volver a repetir eso, por favor? Ya. Que las neuralgias van a tener un origen principalmente muy Peñalosa. Vienes a poner el trabajo, pero ¿lo correr? Por ejemplo, tenemos la neuralgia, que es que justo hablar del tema, pero van a haber algunas que son primarias y otras secundarias. Las primarias van a ser aquellas que van a partir del mismo tejido nervioso sin ningún tipo de lesión o efectos previos. ¿Qué quiere decir? Porque de repente hay un cambio en el tejido nervioso de origen iónico y probablemente se genere el dolor. Mientras que en la segunda va a haber siempre como consecuencia de algo. ¿Y ese algo qué puede ser? Ese algo puede ser un traumatismo, un daño físico de contacto en el nervio, puede ser por una etiología viral o la última por una compresión. Por una compresión, por un tumor, un crecimiento que también puede generar este tipo de sintomatología. Doctor, dijo sobre el herpes zóster, que es un virus que tiene afinidad o tropismo hacia el tejido nervioso linfoide. No. Al linfoide no. Y el herpes va a tener dos tipos de afinidad. Uno hacia el tejido nervioso y otro herpes al tejido linfoide.
En el caso de este tipo de enfermedades neurálgicas, obviamente no será linfoide, sino va a ser afinidad por el tejido nervioso. Y es el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Como el caso del herpes. Gracias. ¿Ok? Entonces, en el caso de las compresivas, ya obviamente por desplazamiento, el tumor va a generar en una compresión en el nervio y va a generar probablemente algún tipo de dolor. O también puede ser que también se deba a una infiltración. También como una infiltración. ¿Qué es infiltración? Que el tumor va a penetrar en el nervio, pero porque va a haber una invasión de tejido. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, en el caso de los tumores, por ejemplo, los tumores malignos, normalmente cuando comienza el individuo con un tumor maligno a entrar a la etapa final, ¿no?, en la cual el tratamiento es paliativo con estos pacientes, va a haber una infiltración y un daño a nivel de ¿dónde? De la columna. Y los nervios de la columna se van a ver afectados, comprimidos, y es ahí donde ya comienzan a perder lo que es la sensibilidad y movimiento de los miembros inferiores. Ya a partir de ahí ya entramos en etapas ya finales, en las cuales el paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5, por el comienzo, el tumor, en este caso maligno, comienza a generar algún tipo de compresión y también algún tipo de hemorragia dolorosa. Es ahí donde comienzan a, ya en el caso de estos pacientes, desde el punto 3, comienzan a usarse fármacos que actúan de manera potente a nivel central, como puede ser la morfina. Todavía no aprobada en nuestro país, pero sí también en otros países como en Uruguay se usan pues otros tipos de fármacos que por ahora no están autorizados en nuestro México, como el cannabis. Muy bien, entonces encontramos que esta neuralgia idiopática, la primaria, va a tener pues tics dolorosos, va a tener dolores agudos, de apariciones bruscas, de corta duración, y va a tener lo que se llama la zona gatillo. ¿Por qué se llama zona gatillo? Exactamente. Usted cuando va a hacer un gatillo, dispara, ¿verdad? Entonces, ese gatillo quiere decir que en el punto que se toque, en ese punto va a disparar el dolor y va a aparecer muy intenso. El dolor va a ser intermitente, limitado. Hay que observar en el paciente en qué condición, obviamente, va a presentar el tipo de dolor. Hay que analizar, hay que también hacer un poquito de psicólogos también. A veces pueden haber otro tipo de cuadros clínicos en la que ya más que un tema de neuralgia, tiene que ser manejado desde un tema psiquiátrico, y eso ya escapa a la labor que podamos trabajar nosotros. Estos dolores, por ejemplo, los típicos y los atípicos van a diferenciarse en ambos cuadros, en las cuales la típica va a ser pues con un gatillo, mientras en la típica no va a haber ningún tipo de gatillo. Esta dura mucho más que la típica, y la sensación en el caso de la típica va a ser más que todo de ardor, quemazón. Estos tipos de diferencias es importante que ustedes tengan presente, porque a partir de ahí la clínica y la evaluación obviamente va a ser fundamental. No, es tratar. Cuando lo manejamos a nivel central, en interconsulta con un neurocirujano, podemos hablar ya de un tratamiento definitivo. Sin embargo, este paciente se maneja tipo de ensayo-error
hasta que lleguemos a un control en la cual el dolor que sienta se puede estabilizar en una condición aparentemente normal. Pero normalmente estos cuadros agudos, obviamente tienen que ceder con el cuadro de ataque que tenemos ahí normalmente. Si no cede, ahí sí obviamente derivamos a homeostasis. En sí, me imagino que a la larga el paciente debe tener incluso adicción de los medicamentos. No hay ningún tipo de adicción porque todos los medicamentos se tienen con receta médica y obviamente parte de la terapia en esos tipos de fármacos tiene que ser explicado al paciente. Por ejemplo, que estos medicamentos no son como comerse un plátano o como comerse un caramelo que cuando quiero tengo hambre y me la como. Pero el dolor está ahí, porque ya se vuelve incluso hasta fibrosis. En Estados Unidos, la mayoría de personas que tuvieron esquizofrenia al dolor posteriormente a ellos han estado hay una drogodependencia por tratamientos farmacológicos que los mismos usuarios, más que por el hecho de que el paciente... Pero, por ejemplo, la adicción en un paciente ya es un capa a lo que uno pueda manejar. El paciente que tiene esa lista no va a buscar, él busca su médica. No se preocupa por salud. Ya es un adicto. Ya no te parece. Un adicto. No, pero una crear la adicción en sí. Porque si hablamos de un paciente que presenta un dolor perenne, no solo de un año, de 5 años, me imagino de que al instante vas a querer más. Porque quizás empezamos con un tramador. En realidad no. El tramador no le hace. No, en realidad no, porque en teoría, en Estados Unidos, puede uno promedio hasta ahora un paciente. Entonces, probablemente como país en vía de desarrollo no lo tenemos, porque probablemente la idiosincrasia o el tipo de nivel cultural que no sea, no lo está todavía permitiendo. De repente de acá a un tiempo lo tengamos. Y allá en Estados Unidos probablemente sea un pan de cada día. Pero acá no va a ocurrir. Al contrario, el paciente que tiene este tipo de problemas se sensibiliza porque sabe que tiene que venir a sus controles, sabe que tiene que ser medicado y sabe también que en farmacia no le van a dar ningún medicamento que no se debe. ¿Ya? Muy bien, no nos debemos un poco por la adicción. Segundo, cuando es sintomática, vamos a encontrar que hay que identificar algún tipo de problema. Estos problemas pueden ser de diferentes tipos de acciones. No puede haber algunos problemas con tipos convencionales, puede haber algún tipo de procedimiento iatrogénico y esto va a funcionar también a un tipo de neuralgia. Otras van a tener que ver con el origen infeccioso. El virus va a generar. ¿Habéis tenido herpes zóster aquí en ese salón? ¿Alguien? ¿O algún familiar que ustedes hayan tenido? Ah, sí, yo. 10 años. El que sale tipo en los labios y eso, ¿verdad? Ah, ya, ¿qué herpes tipo? Herpes zóster night. En realidad, cuando el herpes zóster aparece en un paciente, es un dolor intenso. Insoportable. Entonces, y normalmente el paciente se va a ver en los miembros, sea donde aparezca, va a encontrar que no hay ningún tipo de origen en el dolor. Y es justamente producida por un origen normalmente infeccioso o viral, que puede empezar en el oído, puede empezar pues, en la piel de la cara, puede empezar en la mucosa del paladar, por ejemplo, ya visto un casito ahora en la tarde, puede aparecer en diferentes partes del cuerpo, en el pie derecho, en la espalda del lado derecho y el lado izquierdo, etc. En cualquier parte del cuerpo. En estos casos, igual van a haber algún tipo de alteraciones a nivel de los nervios, normalmente algún tipo de compresión, algún tipo de daño. Estos normalmente van a tener siempre
un manejo siempre de origen ya médico, porque ya a ese nivel nosotros ya no tratamos de manejar. Más aún, cuando son casos complejos, ya ni siquiera optamos por el tipo de tratamiento farmacológico, porque ya requiere pues, un tratamiento un poco más invasivo. ¿Y eso qué quiere decir? En la que le ponen catéteres a nivel intracraneal para que vean que un paciente pueda ser controlado con este tipo de tratamiento. Y para que le pongan el catéter, obviamente tenemos que descartar primero que no es una enfermedad previa, como puede ser de repente algún tipo de meningioma, un melanoma, algún problema nervioso, y eso se consigue con una prueba que es de una resonancia magnética. Van a ver algunos reportes de casos en los cuales vamos a encontrar algún tipo de repercusión. Ustedes ven, por ejemplo, ahí lo que es a veces típico. Tenemos, si algo duele a nivel de los maxilares, si algo duele, ¿por qué duele? Porque el diente está maltratado. Y como está maltratado el diente, por ahí una calle chiquita o algo así, la vertical, no me convence, pero le duele, ¿qué hago? Largo lento. Y el dolor sí igual. El tema ahí es el diagnóstico. El diagnóstico. Entonces, cuando hay dolor de origen patología pulpar, lo más facilito que puede hacerse, ¿qué cosa es? Las pruebas térmicas, ¿no? Frío, calor y la. Entonces, si hago perfusión y no hay dolor, y peor aún, el paciente me indica que tiene un dolor que le aparece en una zona de la cara, que le aparece una corriente eléctrica, que siente que le quema, que le arde, ¿se le da un problema pulpar? No. Ya no. Pero esos son casos obviamente muy aislados, ¿no? Muy aislados. La mayoría de casos, cuando ustedes la hagan, ya va a haber dolor. Y cuando hay dolor, ahí sí. Más aún, ahí como ustedes ven ahí en esa endodoncia, la terapia es casi la terapia cameral casi de líquido, ¿no? Casi de líquido. Las terapias idiopáticas van a tener algún tipo de cambios agudos, repentinos, intensos, punzantes, de sintomática, obviamente van a ser de larga data, cuando aparezcan un largo tiempo de duración, y van a estar asociadas probablemente a otros agentes como pueden ser ya una bacteria. En cuanto a su diagnóstico, el diagnóstico normalmente va a ser del punto de vista